Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas que comentaros previas a esta carrera que estamos a punto de vivir. El Gran Premio de Singapur está a nada de dar comienzo, uno de los grandes premios que se avecinan como más interesantes de los que hemos tenido en toda la temporada, sobre todo por el factor de que no está Red Bull ahí arriba, y vamos a hablaros de todo ello. Vamos a hablar de la parrilla de salida, pero también de las expectativas que tiene Fernando Alonso, de lo que hablan los dos pilotos de Ferrari si se llegasen a encontrar en pista después de lo que ocurrió en Italia, las expectativas que tienen ambos pilotos de Red Bull, con las declaraciones incluso de varios de lo que hemos estado comentando, además de haceros un análisis muy interesante de algo que va a ser crucial para ver si Alonso puede o no conseguir una mejor posición. Así que todo esto lo vais a tener detallado en la descripción del vídeo, el momento en el que darán comienzo cada tema en el índice, por si queréis saltaros algún momento en específico e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con este vídeo, comenzando por las palabras que ha dado Fernando Alonso a DAZN Fórmula 1, DAZN aquí en España, hablando acerca de lo que ha sido esta sesión de clasificación que vivimos en el día de ayer, no poder aprovechar el error que cometió Red Bull, no poder aprovechar los fallos que han tenido y sobre todo lamentándose por ese problema. Alonso se ha lamentado de no ser ellos quienes han estado en ese punto, quienes han estado justamente en el momento en el que Red Bull ha sido vulnerable. ¿Por qué? Porque ellos han sido el segundo coche durante la mayor parte de la temporada. Alonso ha sido el piloto que ha quedado segundo, tercero en más ocasiones, incluso ha llegado a un podio menos que Sergio Pérez en toda esta temporada. Ha estado ahí siempre y el día que realmente ha fallado el Red Bull no han podido estar, y se ha lamentado por eso, por no haber aprovechado para conseguir esa pole número 23, la primera pole desde Hockenheim en 2012, y por tener una peor posición de salida pensando en la posible victoria que podría haber llegado a ser en el día de hoy. Se lamenta por ese aspecto Fernando Alonso y mira hacia la carrera, pues desde luego de una forma en la que, saliendo séptimo, es muy consciente de que lo va a tener extremadamente complicado. Y es justo lo que comenta, ¿no? Es una lástima porque siempre que os lo he comentado yo aquí en el canal en muchas ocasiones, siempre que os hemos hablado acerca de la 33, acerca de la victoria de Alonso, os lo decíamos, para que ocurra tiene que fallar Red Bull. El día que falle Red Bull, ya no para que ocurriera esa 33, sino para que ocurriera la victoria de alguien no Red Bull, alguien que fuera un piloto de ninguno de los dos Red Bull. Para que ocurriera tenían que fallar. Y el día que fallasen iba a ganar el equipo que mejor estuviese en ese circuito. Si coincidía, imagínate que hubiera coincidido en Italia, pues iba a ser Ferrari. Si hubiera coincidido en Países Bajos, hubiera sido Alonso. Si hubiera coincidido, por ejemplo, en España, hubiera sido Mercedes. Siempre ha sido el equipo que estaba el que estuviera justo en ese momento. Y el que ha estado en más ocasiones esta temporada en esa posición ha sido Alonso y ha sido Aston Martin. Por eso se lleva una desilusión en ese sentido, debido a justo el fin de semana que han fallado no ser ellos los que estén ahí, además en un circuito que era favorable para ellos, como os lo hemos estado informando. Esto mismo es lo que estuvo diciendo en las declaraciones a DAZN Fórmula 1, estas fueron sus palabras. Sí, Red Bull, que parece que este fin de semana es donde va a cojear. Parece que no vamos a ser nosotros quien va a pescar. Después de todo el año estar ahí justo detrás de ellos, la carrera que fallan, nosotros no estamos ahí para aprovecharlo, lo que dijimos muchas veces, que había que estar ahí, y bueno, coincide que igual en este fin de semana no estamos, pero bueno, esto es como el Tour de Francia, ¿no? Son 22 carreras, no solamente una. Estamos haciéndolo bien durante el año. Tenemos a Hamilton justo delante nuestro en parrilla, que está justo detrás nuestro en el campeonato, así que vamos a tener que, o ese es mi objetivo prioritario, ¿no? Cubrir a Hamilton, intentar quedar delante de él, o si quedamos detrás de él no perder muchos puntos. Y además de eso tenemos sus palabras hablando a la propia Fórmula 1, hablando de las oportunidades que puede haber en el día de hoy. Un aspecto crucial que va a tener Fernando Alonso para este Gran Premio de Singapur va a ser la salida, y eso lo vamos a ver ahora, una salida que hizo Alonso saliendo desde el mismo puesto de salida desde el que parte este fin de semana, saliendo desde ese séptimo lugar. Pero ahora vamos a hablar de eso. Más allá de ahí, las palabras que transmite a la propia Fórmula 1 es el hecho de aprovechar cualquier oportunidad que les surja. Hemos visto con las declaraciones que les daba a DAZN Fórmula 1 que el objetivo no
no deja de ser conseguir alcanzar a Lewis Hamilton, por lo menos no perder puntos contra él, que es tu rival en el Mundial de Pilotos, es tu rival por ese tercer puesto, que es el objetivo que Alonso ya lo ha comentado en alguna que otra ocasión, y además si puedes recortar algo de distancia frente a Sergio Pérez, pues desde luego que es algo que vas a poder conseguir llevarte extra, que es algo que vas a poder hacer porque salen desde muy atrás. Ahora veremos las declaraciones de Alonso en la propia Fórmula 1, no sin antes recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Pero volviendo a las palabras de Fernando Alonso en la Fórmula 1, como están en inglés os las vamos a traducir y ahora os ponemos el vídeo del propio piloto asturiano. Lo que dice Fernando Alonso es: tenemos que aprovechar al máximo todas las oportunidades, pero debemos ser realistas. Hay muchos coches rápidos delante de nosotros y no partimos fuera de posición. Mañana intentaré ganar algunos puestos, pero será una carrera dura. Eso es lo que ha dicho Alonso textualmente. Estas son las declaraciones que ha dado. Sure. It's going to be an interesting race for everybody. We just need to maximize the opportunity. Not having the Red Bulls in front maybe opens a little bit more opportunities, as I said. But there are fast cars, you know, the Mercedes, the Ferraris, Lando. So we are not too out of position. So let's see if we can gain some places. But it's going to be tough. Pero ese aspecto crucial que hay que tener en cuenta de qué es lo que va a poder conseguir hacer en el día de hoy Fernando Alonso en esa salida, uno de los aspectos cruciales es la salida. Ya sabemos que su ritmo de carrera es bueno, ya os lo hemos contado, no nos vamos a detener en ello, pero para poder demostrar ese ritmo de carrera tienes que quitarte pilotos de la parte delantera y una forma de quitártelos rápido es intentar hacer una buena salida. Os vamos a llevar a la salida que ocurrió en el Gran Premio de Singapur de la temporada 2013, una salida espectacular de Fernando Alonso y que necesitará hacer de esta magia para poder conseguir algo por el estilo. ¿Dónde está Fernando Alonso? Exactamente aquí. ¿Dónde sale? En la séptima posición, ya lo estamos viendo, sale séptimo, como estoy diciendo, lado limpio, la verdad, es el mejor lado por lo menos para salir, es mejor séptimo que ser octavo o que ser incluso sexto, podríamos llegar a decir, por la posición en la que sale. Arranca la carrera, le seguimos viendo aquí todavía por detrás de todos los pilotos, pero aquí ya le vemos cómo se empareja el piloto que tenía delante en el quinto lugar, ya adelantado al McLaren que estaba en sexta posición. Se empieza a poner en paralelo hasta el punto de que se pone completamente, porque ha hecho una muy buena salida, como digo, Fernando Alonso. Y ya empieza a mirar en este punto ya no a este piloto que era el que estaba en quinto lugar, sino al que estaba cuarto, a este Red Bull. Y fijaros cómo al llegar a la frenada ya está por delante del piloto que tenía delante en la salida, por haber hecho una muy buena salida y poniéndose en paralelo con este piloto. Aquí ya no es esa salida, ya no es la arrancada que ha tenido, sino ahora mismo es el momento de la frenada. ¿Quién es más valiente? Pues lo es, por supuesto, Fernando Alonso, alargando mucho más la frenada. Ya le vemos que aquí está por delante en este exterior y ya virtualmente está cuarto en este momento, únicamente por detrás del tercer piloto y por supuesto de los dos que están en cabeza, del tercer piloto que en este momento era Grosjean. Y aquí ya le vemos como alargando todavía más esa frenada por la mejor línea posible, mejor que la que tenía Grosjean en este interior, mejor que Grosjean, ya está en paralelo en esta salida de la curva hasta que aquí ya está por delante, aquí ya está tercero, mientras que los dos primeros pilotos de cabeza están pegándose también. Aquí ya vemos a Fernando Alonso usando todo el máximo de la pista sin escaparse de los límites de pista para ponerse en tercer puesto. Aquí ya le estamos viendo, está en tercera posición, primero, segundo y tercero. Fernando Alonso, salida espectacular que hizo. Es crucial que pueda hacer, no esta misma salida por supuesto, pero una salida de por el estilo. Vamos a poneros además la onboard que también hizo Fernando Alonso. Aquí le estamos viendo justo antes de salir, da comienzo y ya vemos cómo le recorta metros al Mercedes que tiene en la parte delantera, hasta que ya incluso deja de pensar en él porque se pone en paralelo con él y empieza a ponerse en paralelo con el Red Bull, como estoy diciendo. Ya si os fijáis en las velocidades, ya aquí está frenando, pero es una frenada que alarga mucho por esta línea para irse por el exterior y conseguir adelantar al Red
Bull, hasta el punto de que en este punto ya está por delante mientras siguen frenando. Aquí no se llega a apreciar, pero está en paralelo con Grosjean hasta este punto en el cual ya llega a estar por delante, y aquí está completamente por delante en ese tercer puesto en, como digo, la salida de esa curva 3. Es crucial esa salida, es lo que tiene que conseguir marcar una buena salida Fernando Alonso para poder pensar en algo más. Si consigue un quinto puesto, pues oye, luego a lo mejor por estrategia, por tener una mejor degradación de neumáticos, una mejor gestión, puedes optar al podio, pero necesitas esa buena salida por lo menos para quitarte algunos pilotos de delante. Es la última esperanza que puede tener Alonso. No es únicamente esta salida una de las buenas que ha hecho Fernando, también en ese circuito es siempre muy recordada la salida que realizó en 2017 frente a con el McLaren, con el hierro que era ese coche, consiguiendo ponerse de octavo a tercero, pero luego se lo llevaron un puesto Verstappen, Kimi y Vettel, que fue aquella carrera en la que colisionaron los tres en la salida y se lo llevaron puesto. Así que bueno, eso es por parte de Fernando Alonso. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de algo que me ha parecido bastante interesante, que han coincidido los dos pilotos de Ferrari, y es que los dos pilotos de Ferrari coinciden en hablar acerca de si llegase a ocurrir algo por el estilo de Monza, es decir, si llegasen a poner uno detrás de otro, qué es lo que ocurriría en ese momento. Y ambos coinciden en que lo que tienen que hacer es mirar el bien del equipo. Son conscientes de que en Monza se podía luchar porque el circuito daba para una buena batalla. En Singapur, si tienes una batalla de ese estilo, puedes acabar con los dos en el muro mucho más fácil. Por lo tanto, ambos son conscientes, tanto Sainz como Leclerc coinciden en sus palabras, diciendo que lo que van a primar es el bien del equipo y van a aceptar. Esto lo ha dicho tanto Sainz como Leclerc, aceptarán cualquier orden que lleguen a dar desde el muro para que quede un piloto por delante. Van a aceptar lo que crean desde el muro que es lo más correcto para el bien del equipo y para intentar llevarse esta victoria y, si es posible, el doblete. Eso es lo que comentan. Me parece interesante porque, sobre todo lo del doblete, lo de conseguir la mejor posición, sobre hablar acerca de que lo importante es conseguir ese doblete y quedar por delante de los Mercedes, lo dice Carlos Sainz, pero es sobre todo Leclerc quien indica que aceptará cualquier orden que le den el equipo. Veremos qué es lo que ocurre este fin de semana, veremos el ritmo que consiguen tener en esta carrera, porque luego sabemos que en muchas ocasiones también Sainz ha demostrado tener mucho mejor ritmo de carrera, pero Leclerc sigue siendo muy bueno. Veremos en ese nivel quién llega a estar por delante y qué decide hacer Ferrari. ¿Les dejará esta vez correr? ¿No les dejará correr y les cambiará posición? Porque es algo que puede llegar a pasar, que pidan a Sainz que deje pasar a Charles porque a lo mejor es lo más idóneo para su estrategia. Puede llegar a ser que decidan mantener las posiciones como están. Todo esto si llegasen a ponerse primero o segundo y tercero, si Russell les adelantase, cualquier manera. Veremos qué es lo que ocurre, pero es lo que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Que ambos coincidan en lo mismo. Las palabras de Carlos son las siguientes y dice: en primer lugar, estoy seguro de que las características de la pista no permiten tener las bonitas peleas y las grandes ruedas a ruedas que tuvimos en Monza, hablando sobre esa batalla que presenciaron ambos pilotos de Maranello. Lo que continúa diciendo, dice que fue bastante divertido el fin de semana pasado. Este lugar es muy diferente y, por supuesto, estaremos atentos mañana, en el día de hoy, a ver todo lo que podemos hacer para batir a los Mercedes y poner a los coches en un doblete. Estoy seguro de que el equipo priorizará el resultado global e intentará conseguir la victoria. Así que eso es lo que dice por parte del piloto madrileño, que a la respuesta, el primero que en hablar fue Carlos Sainz, la respuesta que dio Leclerc es la siguiente, dice: estoy de acuerdo, dice que está de acuerdo con Sainz, creo que en Monza la pista ayudó a esas luchas, pero si tenemos a todos los demás coches en esta ocasión bastante por detrás, que espero que ese sea el caso, entonces veremos qué elige el equipo, pero al final seguiremos lo que nos digan. Así que eso es lo que dice Leclerc. Ambos coinciden en acatar las órdenes de equipo y mirar por el bien de la escudería y por el bien del resultado. Veremos qué es lo que podemos llegar a tener, pero ambos tendrán que pelear, por supuesto, con un George Russell que viene con el cuchillo entre los dientes, en una muy buena segunda posición también para partir, una muy buena segunda posición para intentar llevarse esa victoria. Ayer lo primero que hicieron al bajarse del monoplaza, la persona que hizo las entrevistas, fue decirle a Russell que la estadística es que normalmente gana el primer piloto, y bueno, pues él ya habló
acerca de esto que vamos a hablar, que sobre todo Russell ha destacado una virtud que puede llegar a tener Mercedes en comparación con Ferrari para lograr hacerse con esta victoria, la cual supondría su segunda victoria en su trayectoria en Fórmula 1. ¿Cuál es esta clave que tiene Mercedes y que no tiene Ferrari? Es sobre todo la degradación de neumáticos. Tienen una mejor gestión de neumáticos y además ya no es solo esto, porque esto lo sabemos y sabemos que incluso aún así Ferrari podría llegar a aguantar en este circuito pese a tener mala degradación de neumáticos, porque aquí es complicado adelantar. Pero Russell lo ha llevado a otro terreno diciendo que no solo tienen esa mejor virtud, ¿no?, que son mejores en la gestión de neumáticos, sino que además, por cómo han estado estructurando el fin de semana, al final se han conseguido agenciar un neumático medio más para la carrera. Ningún otro equipo lo tiene, nada más los Mercedes. Los Mercedes contarán con 2 neumáticos medios nuevos para la carrera y ya insinuaron que podría ser una carrera de 2 paradas, pese a que lo habitual sea de una. Veremos si Mercedes intenta ir a esa estrategia de 2 paradas. Quizá es porque no ven posible que se pueda hacer una única parada, pero el cambio en el tercer sector iba a favorecer, a ayudar en esa degradación de neumáticos y veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Pero Mercedes parece que van a ir a esa estrategia de 2 paradas usando 2 neumáticos medios y un neumático duro. Veremos qué es lo que ocurre, pero si al final fuese una carrera de 2 paradas, desde luego que Mercedes cuenta con una ventaja bastante grande al contar con un neumático nuevo usado, un neumático nuevo medio. Esa es la cosa por parte de George Russell, esa es la clave que dio y es bastante interesante. Y aquí surgen luego también variaciones. Quiero decir, si pasa que Mercedes no tiene la degradación suficiente para aguantar a una vuelta, porque sí que es verdad que la degradación fue extrema el viernes, si pasa que Ferrari tampoco, si pasa que McLaren tampoco, y si pasa que Aston Martin sí, y yo aquí lo quiero dejar porque no vamos a hablar más de Aston Martin, pero es lo último que voy a decir, cuidado con esa estrategia y luego intentar defenderse si fuese efectivo, pero Aston Martin sabemos que es el equipo de estos que consigue siempre gestionar mejor los neumáticos. Aún así, lo lógico es ir a una parada. Este circuito se ha caracterizado por alargar mucho el primer intento yendo a un ritmo muy bajo para luego al final solo tener que hacer un intento de solo una parada. Pero Russell soltó esto ayer. ¿Se estarán plantando en Mercedes a hacer dos paradas, 2 detenciones? Pues veremos qué es lo que ocurre. Las palabras del británico fueron las siguientes y lo que dice es: el equipo ha hecho un gran trabajo con la estrategia de neumáticos. Estamos en una estrategia compensada en comparación con todos los demás. Así que tenemos un juego extra de neumáticos medios mañana que nadie a nuestro alrededor tiene. Así que llegar a la Q3 y luego la primera fila con solo 4 juegos de neumáticos y una ventaja estratégica es un lugar emocionante para estar. Tradicionalmente esta ha sido una carrera a una sola parada, pero el nuevo trazado del circuito posiblemente ha cambiado eso. Es extraño porque lo que nos decían todos los equipos, coincidían en ello, es que iba a haber menor degradación de neumáticos, pero puede ser que a lo mejor sea mejor acabar con 2 paradas ahora mismo, ya no porque haya más degradación de neumáticos quizás, sino porque es más factible poder conseguir los adelantamientos. Y para finalizar, lo que dice el británico es: creo que va a estar reñido entre 1 y 2 paradas, y con ese neumático medio extra disponible podemos presionar a Ferrari e intentar forzar un error para sacar ventaja. Eso es lo que buscaremos, que sacarle un error en estrategia Ferrari no es la primera vez que lo haría Mercedes, no es nuevo, no es difícil, así que veremos si son capaces de conseguirlo. Y un inciso antes de continuar es que Lance Stroll no va a disputar la carrera del Gran Premio de Singapur después del fuerte golpe que recibió en el día de ayer durante la Q1, un golpe que acabó así el monoplaza, aunque pudo salir por su propio pie, finalmente no va a continuar. En el día de ayer ya os habíamos informado que Aston Martin estaba preparando un cambio de chasis completo, pero finalmente, como digo, por ese fuerte golpe ni siquiera va a llegar a disputar el Gran Premio de Singapur. Incluso Mike Crack ha llegado a hablar diciendo que después de los efectos del gran impacto que ha recibido en el día de ayer, han decidido que el piloto canadiense no llegue a correr. La importancia del equipo es una rápida recuperación del piloto canadiense, por lo tanto, por eso han optado por esta opción. Y para finalizar, tenemos que ver las palabras de los 2 pilotos de Red Bull, destacando primero las de Max Verstappen porque el piloto neerlandés ha hablado acerca de las complicaciones que han tenido al conducir el Red Bull, de lo complicado que ha sido, del poco balance
que han tenido y sobre todo de los problemas que han tenido en ese equilibrio, diciendo además que la parte trasera deslizaba mucho y esto es algo que Checo había reportado durante tanto libres 1, 2 y 3. Comenta Verstappen que además en los libres 2 se sintió algo mejor, aunque su ritmo no fue bueno, pero se sintió algo mejor, pero hicieron más cambios y en los entrenamientos libres 3 ya no se sentía tampoco a ese ritmo. Ya os comentamos antes de la clasificación que cambiaron radicalmente nuevamente esa configuración y acabaron con los dos cayendo fuera de la Q3. El año que más dominado estaba haciendo por Red Bull, parece que la racha va a concluir este fin de semana, veremos qué es lo que ocurre. Obviamente es muy complicado ganar partiendo desde el 11º puesto, que es el que parte Max Verstappen porque no recibió sanción en el día de ayer, y sus palabras acerca de las complicaciones que están teniendo en la conducción con este Red Bull son las siguientes. Me sentí un poco más feliz con los libres 2, luego hicimos unos cambios y para mí especialmente el coche tocaba el fondo, cuando levantaba el pie el alerón delantero se levantaba y luego tenía muchos problemas de deslizar la trasera. Ha sido muy complicado de pilotar y difícil encontrar un buen ritmo, un buen equilibrio y un buen sentimiento. Y Verstappen se ha centrado en hablar acerca de esos problemas por parte de Checo en las declaraciones que recogen en la Fórmula 1, propias de la Fórmula 1, ha hablado acerca de las expectativas de remontada. Se lo han preguntado si cree que van a poder conseguir remontar puestos. Y Checo lo que dice, sobre todo partiendo desde el 13º lugar, es que está muy complicado. Es una posición muy mala para remontar, más en un circuito como este. Si no ocurren muchas cosas, es lo que dice Checo, no cree que vayan a poder competir, pese a que el ritmo de carrera, por supuesto el de Red Bull, sea bueno. Ya somos conscientes de ello, están al nivel del de Aston Martin y son los 3 pilotos que más rápido fueron en las simulaciones de carrera el viernes, pero eso, por supuesto, saliendo desde una posición tan atrasada, no te asegura nada, porque es bastante complicado adelantar. Alonso ganó desde el 15º lugar, pero lo hizo con aquel Crashgate, con aquella artimaña que hizo Renault, que ya todos sabemos. Y lo que dice Checo, porque os vamos a poner ahora también sus declaraciones, pero como lo dice en inglés, os la vamos a leer por si acaso. Lo que dice es: el ritmo de carrera parecía muy bueno, pero no espero grandes cosas siendo honesto. Desde donde empezamos va a ser muy difícil hacer algún progreso desde ahí. Esas son las palabras del piloto mexicano. Yeah, I think yesterday the pace looked really good, but don't expect great things, to be honest. You know, given what we are starting, it's gonna be pretty difficult to make any progress from there. Y para concluir, recordaros únicamente esta parrilla de salida que tenemos en este fin de semana con los dos Ferrari saliendo en primero y tercer lugar. Pensad que la salida se hace al revés, pero el gráfico que nos ha puesto la Fórmula 1 es este, pero realmente se sale el primero por la parte derecha, que es la parte limpia, el segundo sale por la parte de la izquierda. Los pares por la parte izquierda, los impares por la derecha, mejor dicho. Y Carlos Sainz y Leclerc salen en esa primera y tercera posición. Entre medias de ellos estará George Russell, un muy buen puesto de salida para Lando Norris, seguido por Lewis Hamilton, Magnussen en sexto lugar. Muy buena posición de salida para los dos Haas, porque luego está el otro Nico Hülkenberg en noveno puesto. Muy buenos puestos de salida. Sabemos que Haas suele pecar bastante por la degradación de neumáticos, pero quizás aquí se pueden llegar a defender para por lo menos uno de ellos acabar quedándose en posiciones de puntos. El séptimo lugar, como hemos comentado, para Fernando Alonso, seguido en octavo lugar en la misma fila con Esteban Ocon. Cerrando las 10 primeras posiciones se encuentra un Liam Lawson que va a tener complicado conseguir mantenerse en posiciones de puntos, porque justo el que está piloto de detrás es Max Verstappen, por lo tanto lo va a tener muy complicado, pero por supuesto lo va a intentar. 12º puesto para Pierre Gasly, 13º, como os hemos comentado, para Checo Pérez. Dos pilotos, los dos Red Bull, que están muy fuera de posición y pueden conseguir subir bastantes, aunque veremos hasta qué nivel son capaces de llegar. Si hay mucha locura, si hay mucho caos, podrían conseguir cierta remontada. Si no lo hay, desde luego que les va a costar mucho. 14º para Alexander Albon, 15º para Yuki Tsunoda, 16º para Valtteri Bottas, 17º para Oscar Piastri, que también está bastante fuera de posición, porque como os hablamos en el día de ayer, en el último de los vídeos, ya lo pudimos ver que al final esa bandera roja provocada por Lance Stroll le perjudicó bastante.
18º para Logan Sargeant, 19º para Wang Yuzu y 20ª posición para un Lance Stroll que cambia radicalmente el monoplaza después del fuerte golpe que tuvo en el día de ayer. Han tenido que cambiar muchos componentes por parte del equipo Aston Martin. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. ¿Quién creéis que se va a llevar la victoria? Estaré encantado de saberlo. Como digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el vídeo, que me imagino que si has llegado hasta aquí lo habrá hecho, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que tienes también activa la opción de miembros. Si pinchas en el botón de unirte, tienes todas las ventajas que puedes llegar a tener y lo apoyarás de otra forma también el canal. Y esto, como digo, ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que hablaremos del resumen al Gran Premio de Singapur.